Mi nombre es Francisco Cruz Mazo, soy investigador postdoctoral Marie Curie en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos en la Universidad de Sevilla, donde también ejerzo labores como docente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Hoy vamos a ver cómo afectan los fenómenos microfluídicos a nuestra vida en un intento de acercar qué es esto de la microfluídica y cómo nos rodea, aunque muchas veces no sepamos muy bien el porqué y el cómo. Vamos a empezar. Realmente el estudio de fenómenos fluídicos a través de las escalas es muy amplio. Tenemos fenómenos que rodean la mecánica de fluidos desde escalas planetarias, en fenómenos meteorológicos, huracanes, etcétera, en escalas de 1000 kilómetros, hasta escalas que no son propias, en el metro, incluso el milímetro, donde podemos ver curiosos efectos como ese curioso reptil que es capaz de caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque a partir de una cierta escala que atravesamos reduciéndola, nos encontramos con efectos que nos son algo ajenos, efectos relacionados con la tensión superficial y efectos viscosos. De hecho, cuando vamos aún más abajo en esas escalas, rondando la micro y nanoescala, nos encontramos como los bioflujos interactúan con los fenómenos microfluídicos y capilares para ofrecer una completa pintura diferente de lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, el marco teórico que describe todos estos fenómenos es el mismo, aunque sorprenda. Son las ecuaciones de conservación de Navier-Stokes, como conservación de la masa, cantidad de movimiento y energía, las cuales son capaces de atravesar todas estas escalas siempre y cuando estemos por encima del límite continuo. Algo útil para aproximarnos a cada escala en particular concierne en el apropiado modelado. El modelado, básicamente podemos hacer un diseño, un estudio en una servilleta en el cual podemos estimar un tamaño característico L, una velocidad característica U y una serie de parámetros que podemos medir ya que estamos encima del límite continuo, como la densidad, viscosidad, tensión superficial, etc. Con esto somos capaces en esta disciplina, en mecánica de fluidos, de tomar números adimensionales característicos como el número de Reynolds, Weber, Fruit, Bond, que relacionan magnitudes de estas ecuaciones previas de Navier-Stokes, en términos de inercia, términos de viscosidad, términos de energía superficial, gravedad, etc. Por ejemplo, en el caso de ese reptil que es capaz de caminar sobre el agua, es debido a que el tamaño característico de la punta de las patas es capaz de ejercer curvaturas locales en la interfase líquido-aire, la cual ejerce una fuerza de sustentación debida a la tensión superficial que es capaz de compensar la gravedad. Esto quiere decir, en nuestros números adimensionales en una servilleta, que el número de Bond gravitatorio sería del orden unidad. Este tipo de estimaciones es muy importante en nuestra disciplina. Algunos fenómenos que nos rodean y realmente no pueden pasar o sí pasan desapercibidos son, por ejemplo, ¿quién no ha tomado una cerveza o una bebida con gas? La cual se favorece la nucleación en el fondo del vaso y se genera un tren de burbujas que va ascendiendo debido al efecto de flotabilidad y cómo va creciendo ese radio característico de esas burbujas para adaptarse a las condiciones de contorno aguas arriba, digamos, ¿no? Hasta alcanzar la interfase cerveza-aire. Otro fenómeno que también es muy interesante es la formación de esos cercos o esa diferente composición de gotas de café que están sedimentadas y ofrecen realmente una asimetría, una anisotropía en el propio material una vez que se humedece, una vez que se evapora, en el sentido de que hay un efecto de capilaridad que hace que por el gradiente de tensión superficial hay una migración de esas partículas que conforman el café coloide desde el centro hacia afuera y se provoca una cierta dispersión. Esta dispersión, aunque nos puede ser simplemente curiosa, es enormemente importante para el diseño de materiales que se basan en la evaporación de líquidos y tiene procesos de curado, etc.
Entonces, está todo unido, saber cómo controlar estos fenómenos de la vida diaria son muy importantes también desde el punto de vista tecnológico, entenderlo y ser capaz de caracterizarlo físicamente. También, quien no se habrá dado un baño en el mar y habrá estado cerca de una ola que va rompiendo, se forma una migración de las burbujas, se forma una espontánea disrupción de chorros desde la superficie líquida hacia la gaseosa, y hay todo un acople de la fenomenología, una escala de metro con la escala submilimétrica. Esto también es importante. También, otro fenómeno que no nos puede ser ajeno es cuando fregamos algún plato, alguna cacerola, y vemos cómo el chorro de que viene, ¿no?, choca con la superficie del fondo, y vemos cómo se forma un cierto diferencia, un cierto cerco, una cierta diferencia sustancial, que es que en un cierto radio nos encontramos con un tamaño característico inferior, y fuera de ese círculo encontramos un tamaño, un espesor mayor. Esto se debe a un efecto que es el resalto hidráulico que se genera también a estas escalas pequeñas, donde se alcanzan unos flujos supercríticos en ese radio característico. Lo que es verdaderamente sorprendente es que este tipo de fenómenos, que pueden resultarnos perfectamente estudiados y perfectamente definidos, son objeto de investigación actual debido a su importancia en multitud de aplicaciones. Por ejemplo, este último trabajo del profesor Stone y colaboradores en 2009 está publicado probablemente la principal revista de física del mundo, y es cómo cae un chorro sobre una superficie sólida. Eso nos da idea de lo que queda por explorar y lo interesante que es todo esto, no solo desde el punto de vista fundamental, que también, sino también para el desarrollo de muchas tecnologías que ni siquiera saben cuáles son sus fallas por desconocer en multitud de ocasiones los fundamentos en los que se basan. De rabiosa actualidad también es la dispersión o la dispersión de virus, bacterias, de enfermedades mediante aerosoles o gotas que se suspenden y tal. También es objeto, desgraciadamente o no, de investigación muy extensa en este último año. Cómo la distancia de seguridad es importante, y no solo la distancia, sino también el tiempo en el cual se permanece las reuniones en espacios cerrados. Ligando ya más con la investigación que propiamente hago diariamente, bueno, pues decir que mi objetivo es unir, reconciliar lo que es estos fenómenos desde el punto de vista físico con aplicaciones, sin olvidar nada por el camino. Tiene que ser un proceso completo para dar una solución completa, tanto a nivel teórico como para preparar esa solución para que sea útil para soluciones, para industrias aguas abajo o en otras aplicaciones científicas. Por ejemplo, una investigación en la que me veo involucrado activamente es en la generación de superficies. Superficies como pueden ser chorros y gotas a escala micro y nanométrica. Por ejemplo, Flow Focusing, una tecnología desarrollada en la Universidad de Sevilla por el profesor Gañán Calvo, ha facilitado, por su versatilidad y amable funcionamiento, un abanico de posibilidades en multitud de aplicaciones. En concreto, en este trabajo nosotros fuimos capaces de conseguir la producción monodispersa de gotas periódica y a frecuencia constante, consiguiendo sin excitación externa, consiguiendo tamaños característicos del orden de 3-4 veces inferiores al grosor de un cabello humano. Caracterizamos físicamente y dejamos preparado ese trabajo para posteriores desarrollos. Otro desarrollo que es interesante es la generación de chorros ultrafinos en la escala submicrométrica, 200 nanómetros, y ultra rápido, de más de 360 km/h.
En este desarrollo concreto hacemos uso de lo que son las fuerzas electrohidrodinámicas que son capaces de moldear la superficie de meniscos líquidos para adaptarlas a una forma cónica con un gas que ayuda al proceso, ayuda a la estabilidad global del proceso coaxialmente mediante las capas, la acción tangencial y normal de las capas límite gaseosa sobre la líquida, y de esa forma conseguir una disrupción controlada, una disrupción que es de un tamaño característico mucho menor que el tubo del que precede. Podríamos denominar que este tipo de desarrollo generan boquillas virtuales que son asistidas o producidas mediante flujos gaseosos o flujos exteriores o campos electrohidrodinámicos. Bueno, lo que es la aplicación directa de ese tipo de fenómenos en aire o en vacío es realmente la determinación estructural de moléculas, de biomoléculas, lo que se conoce como serial femtosecond crystallography con X-ray free electron lasers, lo que es láser de electrones libres, ¿de acuerdo? Esta tecnología básicamente multidisciplinar, aprovecha lo que es el concepto de destrucción después de difracción. En un cierto intervalo del orden de femtosegundos, un cierto agregado de moléculas, al ser excitado, es capaz de conservar su integridad estructural por ese tiempo. Si hacemos, hablando en pocas palabras, una fotografía en ese intervalo, somos capaces de capturar patrones de difracción, de capturar fotografías de calidad de la estructura en sí. Si consideramos una colección en serie de esas estructuras en las que capturamos estadísticamente todo el mapa de orientaciones posibles y convergemos con modelos atomísticos y moleculares lo que es la estructura sin margen de error, seríamos capaces de obtener con este procedimiento multidisciplinar la estructura tridimensional de biomoléculas en condiciones de ambiente realmente y con resolución atómica. La cuestión es cómo situar este tipo de agregado de moléculas en la situación justa, cómo situarla periódicamente o de alguna u otra manera en el punto justo para su interacción con este tipo de láseres, de electrones libres. Y aquí es donde juega un papel fundamental debido a su fácil comando y fácil gobierno, este tipo de tecnologías que se basan en aerosoles, en producción de chorros líquidos, producción de gotas. Entonces, por ese tamaño característico en el cual somos capaces de transportar esos cristales en los que se han convertido esos agregados de moléculas, pues conseguimos esa interacción, ¿no? Los retos actuales concernientes a esta tecnología y que conciernen a mi investigación, Marie Curie, X-mixing, realmente son tres patas. Una pata que es la posibilidad de tomar ventaja de los desarrollos actuales que están haciendo en facilidades EXFEL, concretamente European SPL en Hamburg, en Alemania, en la cual España ha contribuido activamente junto con otras potencias europeas y también Rusia, para el desarrollo de un complejo haz láser con capacidades en el megahercio. Sin embargo, cuando aumentamos las capacidades de estos láseres para tener una mayor resolución espaciotemporal del proceso, nos vemos también con problemas adicionales en lo que es la interacción entre el chorro o las entidades líquidas y la interacción con el láser. Se generan dinámicas que son importantes a estas escalas. Uno de los retos es cómo solucionar esto. También el prescindir de cristales e ir a situaciones en las que moléculas sencillas pueden ser analizadas, moléculas sencillas o filamentos. Para ello es necesario reducir aún más el tamaño característico de estas entidades microfluídicas para que los efectos de ruido
del líquido que lo envuelve no afecten a la medida y hacen obligatorio el uso de este tipo de rayos láser de electrones libres. Y finalmente lo que es Time Resolve SFX, que es para llevar este concepto a un nuevo concepto, digamos, en el cual el tiempo es un parámetro. Hacer esto para un tiempo determinado en el cual una reacción química, bioquímica, está en desarrollo, nos permite capturar cómo evoluciona estructuralmente hablando una reacción bioquímica. Entonces, así como las reacciones bioquímicas que están excitadas por luz no tienen ningún problema de resolución espaciotemporal realmente y se pueden controlar con facilidad cómo se inicia y desarrolla, el reto con reacciones bioquímicas que no son fotosensibles es enorme, debido a que básicamente se basa en una mejora sustancial, de unos fenómenos de mezclas de líquidos que realmente no se dispone actualmente de unas ciertas capacidades que hagan posible el mapear ese tipo de reacciones tan extremas. Reacciones tan extremas que están involucradas en procesos fisiológicos que pueden involucrar también el desarrollo de fármacos para enfermedades tan dañinas para la sociedad como el cáncer o la diabetes. Entender, ser capaces de generar conceptos microfluídicos de mezcla ultra rápidos es esencial para conseguir este objetivo. Y este es el principal objetivo de mi proyecto: vencer los límites actuales en micromezclas y ser capaz de, a la vez, satisfacer las demandas desde otras perspectivas en esta aplicación y otras. También, por último, simplemente señalar que la limitación física de las últimas escalas, que también involucran todos estos procesos. Este es parte de mi último trabajo, un pequeño esbozo, en el cual analizo, junto con el profesor Howard Stone, cómo un chorro líquido se rompe, cómo alcanza esas últimas etapas en las que se rompe en gotas. Un proceso que está bastante bien estudiado, muy bien estudiado, a escalas grandes, o relativamente grandes en el orden viscocapilar. Y ha sido aproximado en escalas en las que hay fluctuaciones térmicas. Sin embargo, no importa la aproximación física ni la escala analizada, que la interacción con la propia naturaleza de la interfase líquido-gas no ha sido propiamente analizada. Y este acople de lo que es microscópico con lo que es no continuo es la clave. Y entra un poco en análisis, en contraposición con todo lo que habíamos dicho anteriormente. El análisis de toda la dinámica de fluidos con Navier-Stokes es fundamental, pero a nivel continuo. Cuando hay acoples, hace falta nuevas aproximaciones que den cuenta de estas singularidades y en las que se ve presente este tipo de fenómenos tan disruptivos y violentos. Sin más, simplemente agradecer a mis colaboradores en la Universidad de Sevilla, al grupo de Alfonso Gañán Calvo, en el cual estoy ahora mismo incluido, y mi anterior grupo en Princeton University, el profesor Howard Stone. La institución que ha financiado todo este proyecto y está financiándolo es la Comisión Europea a través de una ayuda individual Marie Curie, y ahí tenéis los detalles. Sin más, si necesitáis algún tipo de cuestión, simplemente contactar por las vías que os son dadas. Muchas gracias y recordad tener los ojos atentos a fenómenos microfluídicos que os rodean.